El día de hoy vamos a empezar con la unidad uno y la clase uno. Esto quiere decir con la primera parte acerca de un tema muy especial, que son los números enteros, ¿sí? Vamos a ver acerca de los números enteros, ¿ya? ¿Cómo surgieron los números enteros? La construcción del sistema numérico de los enteros fue un proceso de más de 1000 años. A comienzo de la era cristiana, se usaron los números negativos cuando matemáticos occidentales buscaban la solución a problemas que daban lugar a expresiones como x más 3 igual a 2. ¿Ya? Vamos a empezar por esta situación de aquí. Números enteros. ¿Ya? Los números enteros son números que nosotros hemos prácticamente tratado toda la vida. Y en estos números enteros se comportan de la siguiente manera. Vamos a tener dos tipos de números enteros. Los números enteros positivos y los números enteros negativos. ¿Sí? Vamos a ver la notación del conjunto. ¿Sí? Los números enteros se van a representar con esta letra. Sí, les voy a poner ahí. Con una letra Z mayúscula. ¿Sí? Cuando ustedes vean esta Z en cualquier libro de matemática o en cualquier notación, en este caso matemática, nosotros estamos hablando de qué tipo de números, de los números enteros. Y estos números enteros se representan de la siguiente manera, ¿sí? Yo tengo números negativos, tales como los siguientes, por ejemplo, el -3, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2 y el 3 hacia el más infinito, ¿sí? Hacia el más infinito, ¿ya? Miren, entonces, yo tengo números enteros infinitos, tanto negativos como positivos. Vamos a ver ejemplos en la vida real, ¿sí? Vamos a ver ejemplos en la vida. ¿Para qué piensan que utilizaremos nosotros los números enteros en la vida diaria? ¿Cuáles son las funcionalidades que hemos visto tal vez ahorita con esta explicación? ¿Utilizamos los números enteros? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Voy a empezar yo primero, ¿ya? Por ejemplo, yo les voy a decir que tengo $2. ¿Será un número entero? Sí, miren, tengo $2, es un número entero. El 2 es un entero, ¿sí? Tengo $2. Sí. Puedo decir también que debo al banco, ¿no? El banco me prestó. Esto es que debo, ¿no? Debo dinero al banco, $1000, miren. ¿Qué pasó? Escribió una cantidad de qué manera? De manera negativa, porque ese dinero es el que yo debo. Es algo que se podría decir que es negativo, ¿sí? Ahora, ustedes, ¿cuáles creen que podrían ser ejemplos también de esto? ¿Dónde más vemos números enteros? ¿Quién me da un ejemplo? Hay algo facilito, los que tienen, por ejemplo, hijos. ¿Los hijos vienen en enteros o en decimales? ¿Podré decir tengo un hijo y medio? ¿O tengo dos No, hijos y en medio? enteros, sí. No, Enteros, no. en No, en enteros. entero. Por ejemplo, yo puedo tener, ¿qué? 3 hijos. Miren, los hijos o las cantidades o las personas se cuentan con enteros, miren, con enteros. Porque no existimos de parte decimal. No puedo decir que tengo 3 hijos y medio. Entonces, miren, los números enteros nosotros los hemos utilizado muchas de las veces. Por ejemplo, ¿quién se ha ido de aquí a la playa? Creo que la mayoría nos hemos ido a la playa en algún momento de nuestras vidas. Cuando alguien se va a la playa, se dice que está al nivel del mar. ¿Por qué se dice que estamos al nivel del mar? Porque aquí nosotros vamos a decir que estamos al nivel del mar y aquí se trabaja con las alturas. Aquí estamos a 0 metros, se dice. Cuando una persona viene a Quito, ¿Quito a qué altura está? Sí. ¿Quién conoce a qué altura está Quito? ¿Ya? O por ejemplo, cualquier montaña, no vamos a decir Cotopaxi, vamos a inventarnos, ya que está a unos 2700 metros. Pero aquí tengo el caso, ¿no? Una montaña es un número positivo porque es hacia arriba. Pero ¿qué pasaba en el caso de lo que yo les decía de nuestro submarino? ¿Ya? Aquí tengo mi submarino, ¿ya? Este submarino se va a ir para abajo
y puede sumergirse. Y, por ejemplo, puede bajar alrededor de 100 metros. Entonces aquí tengo menos 100 metros, miren, porque está debajo de la línea del mar, ¿sí? Yo puedo trabajar de esta manera, ¿sí? Obviamente la distancia se puede tomar de manera positiva, pero en realidad yo me estoy yendo hacia abajo y hacia abajo es negativo, porque recuerden que el nivel del mar es hacia arriba y hacia abajo tengo cantidades negativas. Es una manera también de ver en la vida diaria. ¿Ya? Para yo poder trabajar con números enteros, yo los puedo representar en la recta numérica, ¿sí? Y esto es muy especial. Esto se trabaja con todos los números, pero en este caso vamos a trabajar directamente con los números enteros. La recta numérica es nada más ni nada menos que una línea recta, que en la mitad va a estar un valor muy especial, que es el valor de cero, o es el punto medio, ¿sí? Y aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Hacia la derecha, ¿qué números están? ¿Positivos o negativos? Tenemos los números Negativo. positivos. Hacia la derecha, ¿no? Vamos a ir. Positivos. Positivo. Esto hay que recordar, ¿no? Esto hay que recordar. Mucho ojo aquí. Yo tengo aquí a la derecha, miren. Derecha. Recuerden, esto es derecha. Y para acá tengo a la izquierda. No tenemos que olvidarnos de esto. Hacia la derecha están los positivos y hacia la izquierda están los negativos. ¿Ya? Hacia la derecha siempre van a estar los números que son mayores. Y hacia la izquierda los números que son menores. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, si a la derecha, miren, yo tengo el 1, el 2, el 3, el más 5, más 6, más 7, todos los números positivos. Y hacia la izquierda, todos los números negativos. ¿Sí? Ahora, muy bien, vamos a ver en este caso a los números positivos. El número entero positivo es un número natural, como por ejemplo, miren, el 1, el 2, el 3, que son números con los que hemos trabajado. ¿Sí? Y aquí podemos ver, estos 3 puntos son 3 puntos que se van hacia el infinito. Eso quiere decir que para acá yo tengo el 100. Puedo tener el 1000, puedo tener el 900, el 99,000. Sí, tengo números de sobra hacia la derecha, pero todos teniendo la característica de que son positivos y de que son enteros. Por ejemplo, la cima de una montaña está a 568 metros de altura, mire. Es como en el ejemplo de arriba. Ahora, muy bien, vamos a ver qué pasa con los números negativos. Los números negativos, un número negativo es aquel número natural como por ejemplo aquí tengo el -1, el -2 o el -3, que están precedidos de un signo negativo. Prácticamente se les conoce también como el inverso aditivo. Vienen a ser ¿qué? Los mismos números positivos, pero ¿quién están delante? Está este símbolo de negativo, ¿sí? Este símbolo significa negativo. Como por ejemplo el -1, el -2, el -3, el -4, y de esa manera hasta el menos infinito, que yo puedo tener varios números, ¿sí? Como les decía, miren, el submarino está a 120 metros de profundidad. Eso quiere decir -120. ¿Sí? Es un ejemplo de negatividad. Ahora, muy bien. ¿Qué más vamos a trabajar? Yo aquí tengo operaciones con los números enteros. Y la primera operación que vamos a trabajar, que es importante analizar antes de hacer otras operaciones, es el valor absoluto de un número entero. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto, primero que nada, se va a representar entre dos barritas, ¿sí? Entre dos líneas verticales. Se considera como valor absoluto de un número entero la distancia. Mire, ya vamos a ver qué significa esta distancia, que separa el número del punto cero o del punto medio. Recuerden que el cero está siempre en la mitad. En la recta numérica se denota escribiendo dos barras verticales, ¿sí? Estas dos barritas de aquí. Hallaremos el valor absoluto del número 3 y del -5. Entonces vamos a ver el primer caso, ¿no? Valor absoluto de 3. Como podemos observar, yo aquí he hecho una gráfica. Miren, tengo mi recta numérica, recordando que el 0 es el punto medio. Y voy a ubicar el punto 3. Miren, aquí está el 3. ¿Sí? Como les estábamos hablando, hablamos de una distancia. Hagan de cuenta que estamos en una carretera, miren. Podría ser 1 metro, 2 metros, 3 metros. El valor absoluto de 3 viene a ser esta cantidad,
siempre positiva. Recuerden que aquí es positivo. Cualquier valor absoluto al momento de resolver, ¿y qué me refiero con resolver? Es destruir mis barras de valor absoluto. Si yo digo valor absoluto de más 3, la respuesta es 3 positivo, ¿sí? Como tenemos en esta parte de acá, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa cuando yo saco un valor absoluto de una cantidad negativa. Como por ejemplo acá, dice valor absoluto de menos 5, ¿sí? Entonces, como es un número negativo, yo debo ir a mi recta numérica. Miren, tengo 0 y busco el menos 5 que está hacia la izquierda. Recuerden que a la izquierda van los negativos. Pero como se trata de una distancia, las distancias siempre van a ser positivas. Y el valor absoluto de cualquier cantidad negativa siempre va a ser la misma cantidad, pero ¿qué? Positiva. Siempre, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. ¿Qué quiero decir? Que en este caso el valor absoluto de menos 5 va a ser 5 positivo. Que el símbolo positivo se puede omitir. Si es que no está el signo más, significa que este número ya es positivo. Es una suposición o se pone como un supuesto que ya está ahí. Entonces vamos a ver aquí más ejemplos, ¿ya? Necesidad de hacer la recta numérica no es tan necesario, pero lo importante es que ustedes entiendan lo siguiente. Por ejemplo, les pongo el valor absoluto de 70, ¿a qué será igual? Puedo ponerles el valor absoluto de menos 13, puedo ponerles el valor absoluto de menos 80, siempre de números enteros que estamos trabajando. Puedo ponerles el valor absoluto de menos 5, el valor absoluto de 18, y vamos a resolver. Lo único que ustedes deben acordarse es que, ¿qué pasa siempre? Cualquier cantidad que tenga yo negativa o positiva dentro del valor absoluto, ¿qué va a ser el valor absoluto? Siempre su resultado va a ser ¿qué? Siempre será ¿qué? El mismo. ¿Y qué más? Siempre será El positivo mismo o con negativo. positivo. Siempre es positivo. Positivo. Eso es toda la clave, nada más. Esa es la clave. ¿Qué quiero decir? Valor absoluto de 70 va a ser 70. Siete. Valor absoluto de menos 13. Ah, es una cantidad negativa, pero el profe me dijo que siempre va a ser positivo, así que su resultado va a ser positivo. 13. De menos 80, 80. Listo. El valor absoluto de menos 5 será 5, miren. Valor absoluto de 18, 18. ¿Ha sido fácil o difícil? Fácil, ¿no es cierto? Sí. Vamos a analizar lo siguiente. Eh, en este caso de aquí, yo voy a analizar la siguiente operación. Y va a ser la suma de números enteros de igual sin, ¿sí? La suma de números enteros de igual sin. Miren aquí, la suma es algo que nosotros ya hemos trabajado. Lo hacemos todos los días, es más, ¿sí? Si es que nosotros creo que lo hacemos casi siempre cuando manejamos el dinero, ¿sí? Por ejemplo, dicen, no, es que yo vendí hoy día, vendí $10 y tengo también mañana vendo otros 5, yo tengo que sumar esas dos cantidades. ¿Cuánto me da? Me da 15, ¿sí? Lo único que vamos a ver nosotros ahorita la operación es una operación de manera escrita, la manera matemática de representar esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la suma de números enteros de igual sin, ¿sí? Por ejemplo, mire, yo tengo aquí tengo lo siguiente, 5 que puede ser un número positivo, sumado a otra cantidad positiva que es 10. ¿Qué pasa? Ambos son ¿qué? Positivos, mira, ¿sí? El 5 y el 10 son positivos. Al ser números ambos positivos, se van a sumar prácticamente. La suma de dos números positivos me va a dar como resultado un número positivo. 5 más 10, 15, ¿no es 15. cierto? Esto es lo que hemos conocido de toda la vida. ¿Ya? La suma de números positivos de igual signo. Pero también se pueden sumar las cosas negativas o los de signo negativo, y eso es la parte que un poquito a veces nos complicamos aquí. Voy a ponerles el mismo ejercicio, por ahora va a ser menos 5 sumado a menos 10. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ambas cantidades que son negativas. Miren, yo voy a sumar dos cantidades negativas. ¿Puedo hacerlo? Sí, se pueden sumar, porque ambas pertenecen a los números negativos. Y aquí es donde yo suelo hacerles un ejemplo.
Y tomo a colación cualquiera de ustedes, ¿ya? Hagan de cuenta que a usted le prestaron $5. Eso es negativo. Yo me prestaron, mire, porque estoy debiendo. Debo $5, pero me hacen falta 10, así que voy a pedir prestado otros 10, que es negativo, mire. Menos 5 y menos 10, porque eso estoy debiendo. ¿Cuánto deberé en total yo? ¿Cuánto 15. tiene? 15. Eso, Menos 15, dicen. menos 15, mire. Ojo aquí, como saben decir, ojo aquí. Voy a resolver. Se resuelve, me queda menos 5 y aquí aplico algo conocido como la ley de signos, que es más por menos es menos. Ya vamos a ver eso más adelantito, también la multiplicación. Pero prácticamente lo que me queda a mí es esto, mire. Menos 5 y menos 10 me da un total de menos 15, porque las cosas negativas se suman. Funcionan, si se dan cuenta, funciona igualito que la suma de positivos. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso se vuelve una cantidad negativa de menos 15, ¿sí? ¿Por qué hago mucho énfasis aquí? Porque muchas de las veces es donde se suelen confundir, ¿sí? ¿Qué suele pasar, no? Por ejemplo, les dicen menos 2 y menos 8. Y aquí saben decir, no, le resto el 2 del 8 y ya saben decir 6. No, no es cierto. ¿Qué les dije? ¿Qué pasa cuando sumo números negativos? Se mantiene el Se, signo, su- primerito que se nada. suman Se mantiene el Se signo muy bien. mantiene el signo y se pondría menos 10. y se Exacto. suma. Se suman las cantidades, miren. Así de sencillo es la suma de números negativos. Con la suma bueno, la suma de enteros de diferentes signos. ¿Qué quiere decir aquí? De diferentes signos. Por ejemplo, yo puedo tener una cantidad positiva sumándose a una cantidad negativa. Miren, se están sumando. ¿Qué pasará aquí? ¿Qué tendré que hacer primero? La ley de signos. Ley de los signos. El, Sería menos. el 5 se mantiene positivo, muy bien. Y aquí se convierte en negativo. Y se convierte en una resta, prácticamente, en otras palabras. Y aquí tengo que ver lo siguiente. ¿Cuál de los dos números, en este caso, por ejemplo, mira, tengo una cantidad que es 5, mira, pero yo tengo una cantidad negativa que es un menos 8? Cuando yo hago este tipo de operaciones, me voy a fijar primero en cuál de las dos cantidades, entre comillas, es más grande. ¿Quién es más grande, el 5 o el 8? El 8. El 8. Cuando yo veo esto, me voy a quedar con el signo del negativo, mire, porque este es mayor. Entonces la respuesta va a ser negativa. ¿Por qué razón? Porque mi cantidad negativa, entre comillas, es más grande. ¿Sí? Y yo Sería tengo, 3. exactamente. Y la diferencia que hay del 5 al 8 es 3, mire. Si yo tengo $5 y debo en la tienda $8, voy y pago los $5. ¿Cuánto quedo debiendo? Quedo debiendo 3. Y si Menos digo que 3. debiendo, prácticamente es una cantidad negativa. Hay que tener con eso mucho ojo, ¿ya? Puedo ponerles igual otro ejemplo. Digamos, puede estar el negativo al principio, ¿ya? Digamos que yo tengo aquí menos 10 y a esto de aquí le estoy sumando una cantidad positiva, que en este caso es 15, ¿ya? Primero que nada, aquí miren, ¿tengo algún signo delante del 10? No, ¿no es cierto? Entonces sigue siendo negativa. Y aquí, aunque no se note, este 15, como les dije, es positivo. Positivo por positivo, ¿cuánto me da? ¿Qué es? Positivo por positivo era Más positivo. positivo. Perfecto, más 15. Mire. Y lo mismo, aquí, ¿cuál de los dos es más grande, el 10 o el 15? El 15. Por ende, el resultado será positivo o negativo. Positivo. Positivo. Y Más, del 10 más al 15, 5. ¿cuánto hay? Hay Más 5. 5 de diferencia. La resta o sustracción de números enteros. Es prácticamente lo mismo de arriba, sin los paréntesis, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto de aquí? Por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? Digo que yo tengo, bueno, aquí nos vamos a topar con los siguientes casos, ¿no? Digamos que yo tengo 10 menos 8. Una operación de toda la vida. Tengo $10, le resto 8, ¿cuánto me queda? 2. Si se dan cuenta, yo estoy omitiendo aquí el signo positivo. Recuerden que este signo positivo se puede omitir siempre y cuando el número empiece. En este caso, el 10 está acá. Pero les voy a poner la misma operación, dada la vuelta. Ahora tengo menos 8 más 10. ¿Será que el resultado va a cambiar? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? ¿Cambia o no? No, no cambia. No cambia, ¿no? No cambia bien. Pero aquí prácticamente No igual nos cambian. queda 2.
¿Por qué les hago este ejemplo de aquí? ¿No? ¿Cuál es la importancia de este ejemplo? Porque muchas de las veces lo que se nos complica es esto. Creo que toda la vida, y bueno, en la escuela aprendimos siempre nosotros, nos ponían una cantidad positiva adelante. Sí, siempre nos ponían adelante. Pero nunca nos enseñaban las operaciones de esta manera, que prácticamente es lo mismo, mira. Y aquí es donde vemos que el orden de los factores no nos está alterando el resultado, ¿sí? Va a seguir siendo positivo, ¿ya? Ahora, muy bien, donde suele o solemos tener un poquito de inconvenientes es en lo siguiente. Voy a ponerles otro ejemplo acá, totalmente diferente, ¿no? Digamos que yo tengo lo siguiente. Tengo 5 unidades positivas y a esto le voy a restar 20. ¿Cuánto 5, me va a quedar? ¿Cuánto me 15. queda? 15. 18. ¿Positivo o negativo? ¿Quién me dice? ¿Qué será? ¿15 positivo o negativo? Negativo. 15 negativo. 15 negativo, menos Negativo. 15. ¿Por qué 15 me queda negativo? Como les Porque, dije, porque siempre solo tiene hacemos 5 positivos. siempre hacemos el análisis. Mire, yo tengo 5 unidades positivas y tengo 20 unidades negativas. Prácticamente tengo más negativas que positivas. Sí. Si yo tengo $5 y debo 20, voy a quedar, por más que pague, voy a quedar debiendo 15 negativos. Y en este caso de aquí lo mismo, ¿no? Si es que yo le doy la vuelta y tengo menos 20 más 5, si recuerden que este es positivo, ¿cuánto me da? Sigue siendo menos 15. 15. No cambia el resultado. ¿Por qué les explico de esta manera? Porque hay que tener mucho cuidado. Muchas de las veces suele ocurrir, ¿no? Lo que yo les suelo decir, organicen los números. Muchas de las veces organizamos los números. Algunos están acostumbrados siempre a tener al principio los positivos y al final los negativos. Casi no estamos tan acostumbrados a ver de esta manera, ¿no es cierto? No nos acostumbrados, pero Nunca me prácticamente enseñaron. viene a ser lo mismo, ¿sí? Nos da exactamente igual. Vamos a trabajar ahorita unos pequeños ejercicios, ¿ya? Vamos a trabajar unos pequeños ejercicios, ¿sí? Y esto quiero que trabajen ahorita en sus cuadernitos, rapidito, ¿sí? Ya no nos falta mucho de la clase, ya falta poquito, ¿sí? Sé que deben estar muchos cansados porque están en el trabajo y todo. Yo les entiendo esa situación. Simplemente que esta partecita a mí me va a ayudar para poder visualizar si, la comprensión, ¿no? Entonces recuerden lo siguiente, ¿no? Miren, si yo tengo estas barritas, ¿qué significaban las barritas? ¿Cómo se llamaban las barritas? Absolutos. Valor, Absoluto. valor absoluto, muy bien. Valor absoluto. Valor absoluto. ¿Y qué les decía, no? Siempre que esté en valor absoluto y me digan, ¿cómo elimino yo el valor absoluto? ¿Cómo resuelvo el valor absoluto? Es sacando la cantidad, la misma que tengo. Siempre positiva, nada más. Si era positiva, se mantiene positiva. Y si era negativa, se convierte en positiva. Ese es el valor absoluto, nada más. ¿Sí? Estamos haciendo una recapitulación de toda la clase de hoy. Ahora, muy bien. Yo tengo otras operaciones entre enteros. Sumar dos números enteros, que es lo que hemos hecho toda la vida. 5 más 8, ambos son enteros, por ende, y son positivos, por ende la respuesta va a ser positiva, y lo sumo. 5 más 8 me da 13. 13. Perfecto, ¿ya? Puedo sumar también, que les había dicho, cantidades negativas, ¿sí? Por ejemplo, menos 10 y menos 6. ¿Qué les decía aquí? Ambos son negativos, se mantiene el negativo, miren. Y 16, ¿cuánto me da? 6. 16. ¿Sí ven? Entonces, miren, se sumaron, en este caso, ambas se están sumando, ¿no? Mucho ojo, miren, se mantiene el signo y funcionan de la misma manera al sumar números, cantidades positivas, que al sumar cantidades negativas. Ahora, de aquí nace la resta, cuando yo tengo números, o sea, tengo los mismos, pero con signos contrarios. Por ejemplo, les decía, ¿no? Yo tengo el 7 que es positivo y a este le estoy restando un número negativo, como por ejemplo el 5. ¿Cuál será el resultado? Tengo más 7 menos 5. Más 7 menos 5. Ese Más es 2. 12, Más, más 2. 12. ¿qué? Más, ¿cuánto será? Más 2, ¿no? 2. Claro, porque tiene 7 menos 5 quedan 2. Exactamente. Recuerden que tengo más y menos. Cuando tengo signos contrarios, es una resta. Una resta. Por ejemplo, vamos a ver otra resta. Tengo menos
16. Y a este le voy a sumar un 4. Sí, estamos en este caso, estamos haciendo una resta, ¿no? Miren aquí, ¿qué les decía? ¿Cuál de los dos? En este caso no tengo signos iguales, miren, tengo un menos y tengo un más. ¿Cuál es más grande entre comillas? ¿Qué tengo? ¿Más unidades positivas o más unidades negativas? Más unidades negativas. Negativa 16. Perfecto, entonces por ende, el resultado va a ser negativo porque yo tengo más negativo. Ujú. Menos 16 más 4, eso quiere decir que los de los negativos 16 que tenía, yo voy a quitarle 4 positivos. ¿Y me quedan cuánto? 12. Yo los dos. 12. Menos 12. Perfecto.